foto buena está de aquí hacia ahí, ¿eh? Porque veros a todos así con las mascarillas y con las distancias y demás, la verdad es que impresiona. Pero dentro de unos meses igual diremos, ¿os acordáis aquellas? Esta es la foto histórica, sería esa. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko ona etortzagaitik, gure deiari erantzunez, bai kazetari edabidetako ordezkari guztioi eskerrik asko, baita ere Bilboko Koral Elkarteko lagunei eta kideei, eskerrik asko gurera etortzagaitik aurten ere. Eta, bueno, gaur aurkeztuko duguna da Bilbao Orkesta Sinfonikoaren 2021 denboraldia. Badakizue, danok konpartitzen dugun zerbaita, sektorea oso une latzak bizitzen ari dela, baina albiste positiboak ere badaukaguz. Izan da garaia eta badaukaguz. Eta purka-purka egia esan jarduerak berreskuratzen hasi gara. Eta horren seinale da gaur egiten dugun Bilboko Orkesta Sinfonikoaren denporaldiaren aurkezpena ere. Nik ezertan hasi aurretik, eskertu nahiko neuke, konfinamendu garai honetan, orkestak sareetan edo ingurune digitalean izan dauan presentzia. Uste dut, behintzat musikara zaletuak garen ontzat, sekulako alegina egin dozuela, oso ikuspegi politak emon dozu esala, kontzertu ez gozatzeko aukera izan dugu, baina ezagutu ditugu baita ere musikariek, eta ezagutu ditugu baita ere instrumentuak, eurak orkesta osatzen daben guztia. Nik uste aukera emon deuskuzuela, orain arte izan ez duguna, orkesta barrutik ezagutzeko. Eta egia esan, beste orkesta batzukaz konparatuta, uste dut txalogarria eta benetan maila erakutsi dauan orkesta izan dela gurea. Beraz, en la parte que os toca tanto a músicos, no sé, esto es músicos y músicas. Bai, ez? Biak erabiltzen dira. Tanto a músicos y músicas como al resto del equipo, agradeceros porque la verdad es que yo que he estado salseando todo el entorno digital para ver qué se movía, la presencia de la voz en el entorno digital ha sido de verdad, muy buena. O sea, no solo con los conciertos que se han retransmitido, sino también porque nos habéis dado la posibilidad de conocer la orquesta desde dentro, de conoceros a las personas que integráis la orquesta, los instrumentos, lo que hacéis. Me ha parecido de verdad que ha sido de aplaudir. Quizás no habéis tenido la repercusión mediática que en otros momentos, otros sectores, otros agentes han tenido, pero la presencia en el entorno digital ha sido de verdad que una maravilla y de aplaudir. Así que eskerrik asko, os miro a vosotros, porque, bueno, para que lo transmitáis al resto de las personas que integran la orquesta, eta zuei bioi ere eskerrik asko. Están conmigo en la mesa Boseko zuzendari nagusia, Ibon Aranbarri, eta baita ere Borja Pujol, que ni le he reconocido cuando ha aparecido con la mascarilla. Bera da Boseko zuzendari teknikoa. Pantailan daukagu Erik Nielsen, orkestaren agurtzen gaitu ja, orkestaren zuzendari titularra. Eta gugaz dagoz baita ere, orkestaren musikaritariko batzu. Julia, Laura, Lander, Diego eta Teresa. Eskerrik asko zuei ere gurekin etortzagaitik eta eskerrik asko batez ere prest egoteagaitik tokatzen dana egiteko, ez? Musikaz gozatzeko tartetxo bat eskaintzeko. No hay mejor manera de empezar la actuación. Yo me acuerdo que la presentación, del año pasado, me estoy enrollando un poco, pero bueno, da igual. Me acuerdo que el año pasado nos sacamos las fotos al lado del piano y nos decíais, ¿no os animáis a tocar el piano? Y nos quedamos así como todos paralizados. Yo decía, como me pidan que toque el piano, la armo. Amaya, la de comunicación, estaba temblando porque decía, esta es capaz de ponerse a porrear las teclas. Eri, que no sabía si tocaba o no tocaba. Ivonne, que decía, no, que nos alargamos. Y ahora me estoy alargando yo, pero hoy vamos a tener la suerte de tener una actuación en directo en esta sala. Nos acompañan la concertino y los solistas de cuerda de la voz, que nos van a interpretar un fragmento del quinteto para cuerdas en do mayor de Schubert. Así que nahi dozuenean, zeuen txanda da, eskerrik asko bihotzez, aukera hau emoteagaitik. Y que a partir de aquí suene la voz.
Eskerrik asko bostoi eta emetik taula gainera, al escenario, la siguiente al escenario. Y nosotros a las butacas, el resto. Bueno, ikusi dozuena orkesta bera zer dan adierazten dagoen zerbaita, ez? Kalitatea eta aniztasuna. Eta horixe da eskainiko deuskuna datorren denboraldian be. Denboraldi sinfonikoa 17 programaz osotuta egongo da, 37 kontzertu izango dira, 24 bakarlari eta zuzendari eukiko dauzena. Eta ganbera denboraldiaren barruan 10 kontzertu izango dira egingo ditugunak. Denporaldiaren ezaugarria izango da Beethovenen jaiotzaren 250. urteurrena, jaiotzaren 250. urteurrena ospatuko dugula. Beraz, horixe izango da aurtengo ezaugarria. Presentamos la temporada 2020-2021 de la Bilboko Orkesta Sinfonikoa. Y la verdad es que lo decía al principio, ¿no? A pesar de los duros momentos que estamos viviendo en el sector o en los sectores del ecosistema cultural, por fin tenemos una buena noticia y que esperamos que poco a poco comience ya la actividad, retomemos la actividad, tanto los que salen a escena como los que ocupamos las butacas, y la presentación de la temporada de La Voz al final da buena cuenta de ello, ¿no? La orquesta volverá a ofrecer calidad y variedad al público. Lo de hoy ha sido una pequeña muestra de esa calidad. Y la temporada sinfónica, lo decía en euskera, estará compuesta por 17 programas, 37 conciertos con 24 solistas y directores. Y la temporada de cámara se desarrollará con 10 conciertos. Es una temporada que va a estar marcada por la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven y, bueno, pues es verdad que la situación ocasionada por la COVID-19 va a marcar la temporada. La incertidumbre ha hecho que la programación se elabore de una manera mucho más flexible y la programación de La Voz estará conformada por obras que puedan adaptarse en plantilla orquestal a las posibles normativas que tengamos que cumplir de distanciamiento también entre los músicos en cada uno de los momentos, ¿no? Se organizarán los conciertos de manera que La Voz podrá ofrecer con seguridad y calidad la música de los más grandes, desde Mozart, Brahms, Tchaikovsky o Carl Nielsen, y la limitación de aforos impuesta por las normas de la desescalada sí que nos va a traer, sí o sí, un menor número de entradas disponibles para la venta al público. Así que este año toca correr para comprar las entradas. Esto de que haya menos plazas, lo único que quiere decir es que hay que correr para hacerse con las plazas. Pero bueno, se va a realizar también una prueba piloto, un tercer concierto y una nueva sesión los jueves por la mañana. Esto es una de las novedades que tenemos. Es una sesión que abre un nuevo horario para los conciertos de la orquesta y que puede ser además de interés para el público. Egia da, esan dut, bizi dugun egoera hontan danok ari gara pizka bat nora ezean, ez? Baina guri bai tokatzen jakula bermatzea ez bakarrik bezaulkitan, patioan eta palkotan eta egongo diren pertsonen segurtasuna bermatzea, tokatzen jaku batez ere gure langileen segurtasuna bermatzea eta orduan malgutasuna egongo da, beti ere beharrezko diren neurriak eurak ondo egon daitezen eta euren lana ondo egindagien, mantenduko dira distantziak eta hartu beharreko neurri guztiak. Horrek eroango gaitu, programazioa askoz ere malguagoa egitera, baina beti kalitatea eta ugaritasun hori bermatuta. Kontzertuak antolatzeko orduan, ziurtasunez eta kalidadez eskainiko dira aurrikusita dagozan handienen obra guztiak. Boseko profesionalak euneko emoten dabiz, egungo egoeran ere euren onena emoteko. Orain, kontzertu handi honikaz gozatzeko pausua, herritarrona dugu. Geuk hasi behar dugu, hurbiltzen eta euren lana beste modu batera, gure txaloekin, gure presentziarekin, babesten. Urte honetan, une honetan funtseskoa izango da, dagozan jezarlekuak, gitxiago izango direnak aurreko denporalditan baino, betetzeko, eta edukiera kontuan hartu egingo da beti hori, hartu beharrezko diran neurri guztiakin, beraz, publikoari bai luzatu nahi dautzat, gonbitea etor daiten,
Bilboko Orkesta Sinfonikoak emoten dituen emankizun guztietaz gozatzen, eta bai trasladatu nahi dudana da, datosela lasai, espazio seguru batera datozelako. Espazio seguru batera eta sekulako artistez gozatzera. Beraz, plan oberik ez jat bururatzen. Ibon, zeure txanda, edo Borjarena, ez dakit, zein do orain? Erikena, Erik. No sé ni para dónde te tengo que mirar, para allí, para enfrente. ¿Qué te toca? Zeurea da berbea. Ahora nos lo han quitado. Egunon, maestro, Erik Nielsen. Es un placer saludarte desde nuestra sala de ensayos para hablar sobre la presentación de la temporada 2020-2021 que hoy estamos haciendo aquí. Antes de nada, esperamos que estés bien y que pronto podamos vernos. ¿Qué has estado haciendo en estos últimos 3 meses? Hola Borja, egunon a todos. En marzo mi producción de Meistersinger en Oslo fue cancelado después de 2 años de estudio de esta obra. Fue para mí un punto muy bajo, pero ahora estoy bien. Originalmente teníamos por la voz una temporada para celebrar a las compositoras. Debido a COVID, necesitábamos cambiar nuestros planes. Vamos a hablar entonces, si te parece, sobre la temporada y sobre Beethoven, que va a ser el punto principal, el protagonista principal en el primer tercio de la misma. Beethoven, ¿qué significa para ti, qué significa, crees, para la audiencia, un compositor como él? En este momento, en este año, Beethoven tiene 250 cumpleaños. Pensé que probablemente no sobrevivirá a su cumpleaños número 300. De niño aprendí feliz y toqué la Quinta Sinfonía en la versión 4 manos con mi profesora. Para el público, por supuesto, conocen a Beethoven, la música de Beethoven, y en las últimas temporadas hemos tocado la tercera sinfonía, la séptima, la sexta, más recientemente la 90 sinfonía de Beethoven. Pero la primera sinfonía no se ha tocado en mucho tiempo. El comienzo de la Quinta Sinfonía es famoso y revolucionario, pero el primer acorde de la Primera Sinfonía es para mí más increíble. Una sinfonía en do mayor que necesita 6 compases para llegar a la tónica. Es extraño. Hablabas de la llamada del destino de la Quinta Sinfonía. Quién sabe si el destino es el que, como hemos podido comentar en estas últimas semanas, es el que ha hecho coincidir precisamente el aniversario de Beethoven con esta difícil situación que toda la sociedad vive, y cómo el ejemplo de la figura de Beethoven como una persona maltratada por la vida, con muchísimos problemas, el más evidente es su sordera, pero otros muchos, sin embargo, no le impidió conseguir logros extraordinarios, ¿no? Que es un ejemplo excelente para toda la sociedad en este momento. Dedicamos a su obra, y ahí lo vamos a hacer además en este primer tercio de la temporada, además de con tu batuta, con la de prestigiosos expertos o especialistas en la obra beethoveniana también. Javier Perianes, que va a interpretar el Emperador, el número 5, pero también estará Lars Vogt, el gran pianista y director. Estará también Pablo González, que va a interpretar la Cuarta Sinfonía, o Clara Yumi Kang, la violinista coreano-alemana, que va a interpretar el concierto para violín. Bueno, ¿qué visión crees que pueden dar, diferentes visiones pueden dar artistas como estos? Sí, hay muchos grandes artistas. Estoy muy feliz. Tenemos la suerte de que nuestros directores invitados adaptaron su repertorio debido a Corona. Y estoy feliz de que 3 músicos de la voz, Freyr Sigurjonsson, Laura Delgado, Vincent
Zaragoza están tocando conciertos esta temporada. Muy bien. Y dejando aparte un poco a Beethoven y a nuestros invitados, ¿qué nos puedes decir sobre la programación del resto de la temporada, sobre el repertorio que tocaremos el resto de la temporada? Por el resto, no sabemos cómo será el futuro con COVID, pero diseñamos y rediseñamos la temporada para estar preparados para un largo tiempo de social distancing. Quizás todos es mejor, rápido, no sé, pero si no, todavía estamos ofreciendo un producto y una temporada a nuestro público que no necesitará ser cancelado o completamente cambiado. La distancia entre músicos es sin duda un desafío, pero vamos a aprender de la experiencia. Debemos proporcionar un ambiente de trabajo seguro para la sala de conciertos, pero también para nuestra sala de ensayo, donde pasamos la mayor parte del tiempo. La temporada comenzó con nuestro Beethoven Sequoia y luego en 21 ramas en otras direcciones. Podemos adaptar el tamaño de las cuerdas para el repertorio de Tchaikovsky o de Brahms, por ejemplo. Consideramos que la situación de COVID debería ser una oportunidad para el público y para la voz para ofrecer un nuevo repertorio. La tercera sinfonía de Ives es para mí personalmente importante. Esta pieza nunca habría programado para el voz, pero debido a la limitación del tamaño de la orquesta, una sinfonía con solo 7 instrumentos de viento, pero no siendo de Haydn o de Mozart. Este es ideal para este momento. De mismo es para Siegfried Idyll de Wagner. Sí. Has mencionado precisamente la secuoya como una metáfora de la figura de Beethoven. Creo que es especialmente afortunada, ¿no? Como esa imagen que tenemos como algo inmarcesible, algo imperecedero y imponente, ¿no? En mitad del bosque. Y volviendo a los artistas que van a conformar nuestra programación, para la orquesta va a ser un placer volver a ver a directores o a solistas que han estado antes con nosotros y que han tenido especial complicidad con nuestros músicos, como Giancarlo Guerrero, el director costarricense, o Pablo González, de quien ya hemos citado, o Johannes de Busch, que vuelve también. Incluso Joan Faleta, que había estado con nosotros en los años 90 y llevaba 20 años sin volver. Y además invitar por primera vez a otros nombres, ¿no? Como son los de Sara Ioannidis o David Grimal o una Yurrecho natural de Arrasate, que está haciendo una temporada, bueno, está haciendo una carrera muy importante con base en Corea y con quien ya hemos podido trabajar, pero que debutará en temporada. ¿Qué nos puedes decir de estos nombres? Pienso tenemos un buen equilibrio de directores invitadas que regresan y los debutantes. Por ejemplo, estudié en Juilliard School al mismo tiempo que Sara Ioannidis. Estoy emocionado con su programa de música de América del Sur. ¿Ya? Toqué con Joan Faleta como campista en el Interlochen Arts Camp hace 25 años y tenemos la suerte de que vuelva después una larga ausencia en Bilbao. Muy bien. Y dejando al margen la temporada sinfónica y pensando en nuestra temporada de cámara, que también presentamos hoy, además de los solistas invitados que tocarán en temporada, como es el caso de Javier Perianes,
en un formato además que hemos hecho otras veces, que solo lo hacemos con artistas que comunican muy bien con el público y que llamamos muy personal, en el cual el programa será sorpresa. Tendremos también a Claudio Constantini, el bandoneonista que ofrecerá una visión del tango a lo largo de todo el siglo XX, junto a Piazzolla. Alban Gerard, el chelista que va a tocar con nuestros músicos, Conrado Moya, el percusionista que hará un programa muy interesante con nuestra sección de percusión y otros atractivos, ¿no? Al principio de tu presentación hablabas de cómo nuestra idea inicial de temporada se fijaba en las mujeres compositoras. Eso Sí. quedará diferido para la siguiente, no lo abandonamos, pero estará ahí en la temporada de nuestro centenario. Pero en cámara sí que vamos a poder mantener esta idea. Va a haber música de Rebecca Clark, de Fanny Mendelssohn, de Madeleine Drink, de Germain Taillefer o de Amy Beach, y además grandes obras de Beethoven, como el Opus 135, el último de sus cuartetos, el Trío Ghost o el Sexteto para vientos, que serán interpretados por ensambles, por músicos, por grupos formados por músicos de la orquesta. Es un gran reto, ¿no?, para nuestros músicos también. Sí, 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 sí. Beethoven escribió maravillosa música para orquesta, es claro, pero experimentó principalmente en su música de cámara y repertorio de piano. Y aquí es donde el Beethoven de avant-garde es el más prominente. Es una buena oportunidad por los músicos, muy importante. ¿Sí? Pues muchas gracias, Eskerrik asko, Erik Nielsen, por tus palabras de presentación. Nos vemos pronto aquí, como muy tarde, en agosto, y estaremos preparados para trabajar juntos de nuevo y para... Dauka berbea. Bai. Egunon jaun Andreok. Eskerrak eman nahi dizuet, prentzaurreko honetara etortzagatik non 2020-2021 denboraldia aurkeztuko dugun. Agurtu nahi nituzke, baita ere gure gizasaretan streaming bidez aurkezpen hau jarraitzen ari diren pertsona guztiak. Jaso duzuen txostena oso zabala da eta bertan aurkituko dituzue denboraldi berriari buruzko datu gehienak. Laburtu nahian, denboraldiaren alderik azpimarragarrienak aipatuko ditut. Damos cuenta hoy de la 6ª temporada de Erik Nielsen como director titular de la orquesta. Aprovecho la ocasión para comunicar que recientemente el maestro Nielsen y la voz han acordado renovar su relación y prorrogar por otros 2 años, ampliables a 3, el contrato que les une. De esta manera, el nuevo contrato extenderá sus efectos hasta el 31 de agosto de 2024. Es una buena noticia para esta casa, de la cual nos congratulamos y que queremos compartir con todos ustedes. La crisis causada por la COVID-19 origina muchas incógnitas sobre el regreso a los escenarios. Esta circunstancia nos obliga a ser prudentes, pensando tanto en el público como en nuestros músicos. La edad media de nuestro público es elevada y comprendemos el temor al contagio actualmente existente. Es por ello que priorizaremos la seguridad y la salud por encima de todo. Entre otras medidas, bueno, aunque esto todavía está en pendiente de decisión, pero estamos estudiando con el Palacio Euskalduna la posibilidad de retirar todas aquellas butacas que se dan del aforo. Estamos hablando de retirar aproximadamente 1000 y pico butacas. Bueno, hasieran aurreikusitako programazioa paperontzira bota ondoren, akordoiaren antzeko denboraldia prestatu dugu. Honekin adierazi nahi dut gure programazioak alde batetik egungo arauak eta pertsonen arteko tarteak oso-osoan betetzea ahalbideratzen duela. Eta bestetik egoeraren arabera hauspotu dezakegula. Hau da, hasi litekeela antzestokian musikari gehiago jarriz edota obra berriak gehituz. 50 musikari inguruko orkestarekin hasiko gara, eta normaltasun berriak izaten duen bilakaeraren arabera, orkestra 70 edo 80 musikariraino heldu liteke. Gure kontzertuek etenaldirik ez dute izango, eta bere gehienezko iraupena ordu eta erdikoa izango da. Esan bezala, gure programazioa hasteko, gehiagora joateko pentsatuta dago. Kontzertuak sakonki aldatu edo bertan bera utzi beharraren arriskua ekiditen saiatu gara. Azken finean, egonkortasunaren aldeko hautua da. Como decía antes la diputada, la crisis puede tener también oportunidades o nuevos planteamientos. En este sentido, y visto que la reducción del aforo implicará un menor número de entradas a la venta, vamos a realizar un concierto más en cada uno de los 3 primeros programas sinfónicos. Será en horario matinal, los jueves a las 12 del mediodía
y nos servirá de prueba para testar la respuesta del público y decidir sobre su posible extensión en la presente temporada. Quede claro que se trata de una iniciativa prevista conforme a los aforos actualmente permitidos y que nos replantearemos si la situación de la desescalada mejora. Dakizuenez, aurreko denboraldian hainbat kontzertu bertan beharra utzi beharra izan genuen. Denboraldi berri hontan, kaltetutako artistekin hartutako konpromezuak bete nahian, haietako batzuk gurekin izango dira. Gauza bera egingo dugu, hurrengo bi denboraldietan, aipatu konpromezuak osotzeko. Decir por lo demás que seguiremos colaborando con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, el Teatro Arriaga y la Fundación Bilbao 700. Estaremos también presentes en la quincena musical de San Sebastián. Apuntar brevemente un proyecto que nos hace especial ilusión, que nos ha venido de la mano de la Coral de Bilbao. Un proyecto que gira en torno a la recuperación del patrimonio musical vasco. No quiero hacer spoilers de esta cuestión porque bueno, va a tener su propio calendario de presentación. Simplemente quería dejarla apuntada y reiterar el agradecimiento a la Coral por la oportunidad que nos ofrece. Azpimarratu nenuke baita, Bizkaiko lurraldean egiten dugun lanarekin jarraituko dugula. Eta uda partean, Gorlizen, Santurtzin eta Getxon izango garela. Besterik gabe, sin más, honekin bukatzen dut. Termino con esto. Eskerrik asko, muchas gracias. Eta orain zuen txanda da, si tenéis alguna pregunta, tanto Ivonne como Borja como Eric están... Sí, bueno, igual me puedo equivocar uno arriba, uno abajo. Creo que el aforo del Euskalduna son 2.124, entonces será la mitad. Y iniciaríamos la temporada con una orquesta en torno a 50 músicos, que como decía, y en función de las circunstancias, si la desescalada lo permite, puede llegar a 70 o a 80. Daros cuenta que los cálculos están hechos a día de hoy. Según la situación vaya mejorando, pues todo eso también irá variando. Y digo mejorando, ¿eh? Esto solo puede ir a mejor. Vamos a rebatir la ley de Murphy. Bueno, ya en agosto comenzarán los primeros ensayos para actividades que tenemos tanto en el territorio como en la quincena. Bueno, la orquesta tiene ya actividad. En el mes de julio vamos a estar presentes en el Teatro Arriaga, si bien en un formato más pequeño, en un formato de cámara, con algunos y algunas de los músicos aquí presentes. Besterik, norbaitek? Sí, la idea es que esos irán en la temporada 21-22, que será un repaso por algunos nombres de compositoras de todos los tiempos, que eran obras que estaban previstas para esta temporada, pero que por plantilla, se trataba de obras grandes, pues por plantilla, por prudencia, hemos pensado en diferirlas para la 21-22, que además era la del centenario. Bai? Bueno, besterik ez badago, Julia, Laura, Lander, Diego, Teresa, eskerrik asko, eskaini duzkuzuen pieza horregaitik eta gurekin izateagaitik, eta eskerrik asko baita ere hortik ikusten ditut beste pare bat, horri eskerrak, eta baita ere gaur hurbildu zarien guztioi. Eta badakizue, bos beti da aukera ona. Onena ez danetan, ona. Así que erosi sarrerak, bete butaka horreik, eta bueltatu gaitezen normalidadera. Normalidadera bueltatzeko, gutariko bakoitzak be pausutxo emon behar dago eta.